Bien, y hace apenas algunos minutos a través de su Twitter y a través de la página web oficial de Pedro Castillo se ha dado a conocer este documento que se titula Perú al Bicentenario sin corrupción. Es el plan de gobierno y de acuerdo a lo que ha estado comentando también en algún otro medio, ha dicho que este sería el plan que se aplicaría en los primeros 100 días de gobierno. Como ustedes recordarán, el periodista Diego Acuña fue uno de los que tuvo la oportunidad de entrevistarlo durante 52 minutos en febrero de este año, precisamente a Pedro Castillo. Desde ahí no se ha podido tener acceso a una entrevista tan amplia, tan profunda, tan acuciosa respecto a lo que era el plan de gobierno. Diego Acuña se encuentra con nosotros esta noche para comentar precisamente las diferencias entre los últimos discursos de lo que fue el discurso primigenio. Diego, muy buenas noches, gracias por acompañarnos esta noche en Panorama. Gracias por la invitación, Rosana. ¿Y has podido dar una ojeada veloz, sí, en todo caso, a este plan? Ha ocurrido en el interín y así a grosso modo encuentro dos cosas que ya de por sí me parecen demagogia y más populismo, ¿no? Uno, que a través de las propuestas de Castillo se incrementaría la presión tributaria. Y sabes, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Porque si Castillo ejerce lo que ha prometido, va a haber una fuga de capitales más rápido que inmediatamente de este país, va a haber menos trabajo y por consiguiente menos tributos. Por lo tanto, menos aportes al fisco, claro. Punto número uno. Y después, otra cosa que me sigue molestando y me parece un poquito hasta ridículo, es que después de casi 100 años de comunismo, se hayan puesto tan poco creativos, ¿no? Que dicen, ahora ya encontramos la manera de hacer que esto funcione y de cuajarla. ¿Cuál es la manera de solucionar los problemas? Nuevo impuesto a las sobreganancias. Quitarle al rico, quitarle al rico, quitarle al rico. Así de creativos nos hemos reinventado en los últimos 100 años de comunismo. Entonces, pero eso significa que está siguiendo la línea de todo lo que te dijo en aquella entrevista de febrero. Es decir, digamos, están dorando un poco la píldora, están maquillándola un poco, pero en el fondo es lo mismo. Y sobre todo, y lo que es más peligroso, como que cierta improvisación y falta de una solvencia técnica. Totalmente, ¿no? Y aparte, hablando de solvencia técnica, ya ni siquiera sabemos, yo no sé a quién creerle, no sé si es el plan 200, no sé si es este plan, no sé si es el plan de Perú Libre de Cerrón que está en el Jurado Nacional de Elecciones, porque en base a lo que tú le pides el voto al país, es en base a lo que presentas al Jurado Nacional de Elecciones. Así es. Eso es una falta de seriedad para el país. Haber presentado algo que después dice, no era así, y me di cuenta que no, en realidad voy a ir cambiando y todo. Y eso ya olvídense de eso. Claro, no en todo caso ese maquillaje lo estábamos advirtiendo también esta mañana cuando decía, no, lo que se presentó ante el jurado es el ideario, o sea, lo conceptual, sobre lo que se alimenta las líneas de trabajo. Entonces, así entiendo por lo menos lo que ha dicho, ¿no es cierto? Entonces, lo que se hace es una reestructuración. Pero me parece bien poco serio, ¿no? Y otra cosa que me llama la atención inmediatamente es la insistencia en la convocatoria al referéndum. Al referéndum, porque claro, eso tendría que hacerlo, ¿no? Porque no está facultado el presidente para convocar una asamblea constituyente. Pero el jueves, Rosana, yo entrevisté a un diputado, Johnny Rajal, exiliado en nuestro país de Venezuela, y nos siguió contando cómo Chávez en el 98 insistió en eso y se agarra de lo que suena lindo, que es el juego de la izquierda siempre, ¿no? Decirte lo que suena lindo para convocar la asamblea constituyente y modificar toda la Constitución, generar una nueva Carta Magna en la cual ya acaparo todo, ¿no? Pero te convoco a que te unas a esa moción soltándote lo que suena lindo, ¿no? Y acá lo dice bien claramente, ¿no? Es momento de nuevos valores, de justicia, de igualdad, de solidaridad. Eso suena, a quién no le va a gustar cómo suena eso, ¿no? Pero el objetivo final es lo que hay que ver, ¿no? Claro, es que es cierto, y yo sí creo que nadie duda de que se tienen que hacer algunos cambios, nadie duda que hay una desigualdad que se tiene que combatir, nadie duda que la pandemia nos ha sacado probablemente, nos ha expuesto todas las deficiencias que tiene el Estado. Entonces yo insisto en que Castillo es una reacción que tenía que darse. El problema ¿es la solución este tipo de propuestas? No, bueno, pueden haber enmiendas, toda constitución es imperfecta, ¿no? Pero es perfectible, ¿no? Democráticamente, como la democracia en sí misma también. No es el caso del comunismo. Hemos tenido más de 20 enmiendas constitucionales, pueden seguir habiendo. Y a raíz de eso hay una porción en el plan de gobierno de Fuerza Popular que se titula, en el capítulo económico, la brecha que se debe de cerrar. Ahí menciona claramente todo lo que se debe corregir
de lo que no ha dado resultados de la Constitución del 93, que en mi opinión es fundamentalmente los agentes ejecutores de esa Constitución, que han estado teñidos de incompetencia y por sobre todo de corrupción. Para mí la corrupción es un enemigo infinitamente mayor que el COVID en este país. Y es lo que ha, digamos, dado lugar a que no se hayan podido ejecutar muchas de estas políticas y es lo que ha impedido que llegue precisamente a la población los beneficios del crecimiento económico de los últimos años. Sí, pero si comparas relativo a donde se empezó, ha habido mejora. ¿Se han beneficiado todos los compatriotas que hubiésemos querido que se beneficien? No, no, claro que no. Pero que hay mucho por hacer, hay mucho por hacer. Hay muchísimo por hacer, pero cuando tú analizas cifras como un crecimiento promedio de 7% del PBI en 10 años, como que la pobreza se ha bajado del casi 60 al 25%, como que la pobreza extrema se bajó del 15% al 5%, no puedes decir que el modelo ha fallado. Hay mucho por hacer, sí, y la única chance de mejorar lo que no ha funcionado es en un gobierno democrático, una de las dos opciones que han quedado en este plebiscito. Pero en el caso de lo que está presentando Keiko Fujimori, que también estamos ante una oferta de fortalecimiento de programas sociales, bonos especiales, ¿aguantará el presupuesto todas esas propuestas, todas esas promesas? En el caso de uno de esos que ha ofrecido Lucho Carranza, el 40% del canon ya lo tecnificó y lo viabilizó. Y en el caso de los 10.000 soles por familia, que comentábamos hace un momento, eso es casi un poquito más de 1%. O sea, es nada, sí, del presupuesto, ¿no? Es casi nada, el impacto sería mínimo, pero el impacto en la vida del ciudadano sería enorme, ¿no? Entonces ahí hay dos propuestas que ya se han declarado viables, que son viables y que en los primeros 90 días harían una diferencia enorme en la vida de la gente en este momento trágico de crisis pandémica. ¿Pero encuentras que en alguna parte de ese programa, en todo caso de las propuestas de Fujimori, hay alguna inconsistencia? No, la verdad que lo he leído ¿No? de cabo a rabo. Inconsistencia no diría que hay. ¿O falencia o...? ¿En cuanto a económico o a todo? No, económico principalmente, ¿no? Que es un poco a mí me gusta el plan de gobierno de debate. Keiko Fujimori porque por sobre todo es un plan amigo del empresariado, es un plan amigo del emprendedor y es un plan que pretende dos cosas que a mí me interesan mucho, Rosana. Uno es destrabar el proceso mediante el cual uno se formaliza, que es un gravísimo problema en este país, gravísimo, porque ¿por qué quisiera un micro y pequeño empresario formalizarse? Si, número uno, es costoso. Número uno, es tedioso hacerlo y los beneficios finales que nos han vendido no son tales, sí, el viejo discurso, ¿no? Formalízate porque vas a acceder a créditos. Bueno, ahí no muere el tema, ¿no? Y dos, es la creación del CONAFOR, eso me gusta mucho, la Comisión Nacional de Formalización. Esa propuesta me parece que es absolutamente necesario para este país. ¿Sientes que está deslindando con Cerrón? Bueno, me decías que no sentías tanto en estas propuestas, pero ¿sientes que hay algo? ¿Algún alejamiento? De repente, ¿Ir por un camino distinto? De repente puede haber algún discurso que yo no sé cómo tomarlo, la verdad, porque ha sido tan inconsistente todo y tan gaseosa la propuesta, que a raíz justamente de la entrevista que yo le hice, comenzó a moderarse y comenzó a cambiar un poco su rumbo electoral, ¿no? Su rumbo digamos, de campaña, ¿no? Porque esa entrevista ya marcó un momento, yo creo, memorable y no en el buen sentido en su campaña para él, ¿no? Así es. Pero además yo también quería preguntarte respecto a este equipo que se ha presentado, que sería solamente una parte de ellos, ¿no? Kurt Burneo, que digamos, la señora Dina Boluarte hasta ahora ha dicho que no terminan de dar el visto bueno. O sea, ha quedado como en el limbo, ¿no? Por un lado dicen que sí, por el otro la vicepresidenta dice que no. Kurt Burneo, Avelino Guillén, el excongresista Ceballos, ¿qué tipo de impresión te dejan? Bueno, yo no tengo muy buena impresión del señor Burneo personalmente, y me parece que hay en Guillén una cosa también cuestionable, ¿no? Se trata de un fiscal que estuvo claramente acusando a Fujimori en el caso de Cantuta y Barrios Altos. O sea, ya pierde un poquito de credibilidad y adopta tu FIBA otra cosa, ¿no? Ese equipo técnico. Pero por último, no sé cuál es el equipo técnico que se debe analizar. No sé si es ese, no sé si es el nuevo que se ha formado, no sé si es el que ya existía. Entonces, estamos a menos de 3 semanas de las elecciones, ¿ah? Entonces, ¿cómo puede ser ofrecerle al país eso serio? Y además es importante que no se termine de entender la importancia de un debate, de un deber con los que tú pretendes gobernar
de dar la cara y exponer de manera clara y sometiéndote a todos los interrogatorios cuál va a ser tu plan. ¿Ese sientes que es una de las principales, en todo caso, falencias o debilidades de un líder? Por supuesto. Si tú, y aparte de lo que ha pasado ayer, te reto a un debate y no voy. Un debate que buscaba, aparte, por la locación, humillar a la contrincante, ¿no? Porque nadie en su sano juicio va a ser en una prisión en la que has estado recluida, te cito ahí, o coincidencia, y no voy encima. No hay nada que debatir. Cuando tú lo ves responder preguntas básicas, carece de conocimiento sobre fundamentos elementales. ¿Qué cosa podría debatir? Porque lo de Chota no ha sido debate, realmente. Ha sido otra cosa, ¿no? Pero debate político propio no ha sido lo de Chota. Claro, fue más un meeting, ¿no?, de dos candidatos. Sí, así es, con agresiones y otros pormenores que ocurrieron que dejan en evidencia pues que no hay carne, ¿no? Es gaseoso lo que hay en la oferta. El Jurado Nacional de Elecciones, el papel que está jugando. A mí como ciudadano del Perú me deja altamente intranquilo lo que se ha dado a conocer esta semana por Claudia Toro, y creo que Jorge Luis Salas debería pronunciarse, ¿no? Porque una persona que ha sido contratada para defender a terroristas y que ha militado en Patria Roja no puede presidir un órgano que debería velar por la imparcialidad del proceso. ¿Por qué ha sido tan contemplatorio durante el proceso que ha durado convocar al debate del 30 con Perú Libre? ¿Por qué no puso de arranque las reglas claras y la fecha? Ahora, igual por otro lado, en el tema del conteo de los votos, esto está en manos de la OMPE, ¿no? Y esto por lo menos es otro cantar y este es un tema que sí nos da confianza. En todo caso, yo sí creo que se va a tener que revisar mucho de lo que se hizo durante esta campaña, sacando de la carrera tanta gente, tanta rigurosidad para algunos y tanta, digamos, generosidad para con otros. ¿Por qué, probablemente más por ese lado. Y permíteme agregar, ¿por qué Dina Boluarte, que va como vicepresidenta, es funcionaria de RENIEC y no es un claro conflicto de intereses eso también? ¿Por qué? Sí, pues, por eso sí coincido en que se tiene que investigar bastante y revisar muchas de esas resoluciones que se estuvieron dando. Tú trabajas en UCI, ¿no? Y precisamente el que es el propietario de UCI en este momento es uno de los asesores de Pedro Castillo. Tú has delindado, vi tu Twitter, pero en todo caso, ayúdame a entenderlo mejor. ¿Cómo te has sentido? Sí, yo, bueno, esta semana ha sido una semana bien difícil, obviamente. Yo ante todo formé un proyecto, tengo una amistad con Miguel, y formamos un proyecto de cero, con una línea en la que creíamos, y una vez que se ha confirmado lo que se confirmó esta semana, y yo primero deslindé, y aprovecho para comunicar en tu programa que el día de ayer hablé con él y le entregué mi carta de renuncia. O sea que ya no trabajo en UCI. Voy a honrar mi compromiso, que era hasta el jueves 3. El jueves 3 era mi última aparición en edición especial en UCI, pero lamentablemente Miguel ya había optado por defender una postura que es contraria a todo lo que yo soy como persona y a todo lo que defiendo también en edición especial, como empresario, como gerente, como persona, y todo lo que yo aspiro a defender en mi espacio, que es edición especial. Y ya para mí era imposible permanecer en el canal. ¿Fue una sorpresa para ti? Porque entiendo que se conocieron además a partir de tu entrevista, probablemente. Porque dice, lo conocí cuando fue a los estudios de UCI y ahí se entabló esta relación. ¿Que yo me conocí con quién? No, que Miguel del Castillo se conoció con Pedro Castillo. Ah, no, yo no sé cuándo se habrán conocido. O no. Yo sí sé que esa nota... yo no tuve nada que ver, me la agendaron y yo hice la nota. No sé cuándo es que se conocieron ellos, si se conocieron de antes, si se conocieron ese día. Eso sí no te lo puedo decir. Y ya como estoy cerrando, hay un tema que es muy recurrente en el lenguaje de Pedro Castillo y que también es muy recurrente en la palabra más usada en sus discursos y también bastante usada acá, lo que decida el pueblo. Hoy día también le preguntaban, pero entonces, ¿cómo lo que decide el pueblo? ¿Quiénes van a elegir a los jueces? ¿Quiénes van a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional? El pueblo. ¿Hasta dónde puede intervenir el pueblo o qué presagio nos está, de alguna manera, haciendo llegar con ese tipo de promesas? Yo le pregunté eso en la nota, que las grandes posiciones de responsabilidad no las ocupa el pueblo, porque eso es populismo, ¿no? Eso es una declaración demagógica. El pueblo, voy a transferir el poder al pueblo, el pueblo va a gobernar. Eso no significa nada en términos reales, ¿no? Entonces, como te repito, a mí me preocupa lo gaseosa de la propuesta
Efectivamente, ¿quién es el pueblo? Cuando tú dices el pueblo... ¿Qué responsabilidades asume es? quién? Así es, ¿quién es? Y a la par de eso, Rosana, me preocupa mucho la gente del entorno. Los 6 congresistas con vínculos al terrorismo. Están en Dircote las investigaciones. No, el martes empieza el juicio oral a uno de ellos por terrorismo. A Guillermo Bermejo. Tienes a Alfredo Pariona, tienes una serie de gente que es... O sea, tú no te puedes reunir con alguien sistemáticamente y no tener cosas en común con esa persona, pues. O sea, nadie te puede creer eso. Y estando los vínculos demostrados a los más grandes enemigos de este país históricamente, a mí me aterra la posibilidad de que alguien así acceda al poder. Y en todo caso, ¿cómo hacer, en todo caso, explicar mejor a todo este sector de la población que sí está dolido y que tiene probablemente todas las razones del mundo para estarlo? Y como te decía, por medio de la pandemia, por un abandono que no es necesariamente de la pandemia, sino más adelante, frente a una propuesta como esta. Bueno, partiendo por demostrarles que lo que ha fracasado realmente no es lo que se les está diciendo que ha fracasado. Lo que ha fracasado es el modelo, la ejecución y los agentes. Claro. Acá tengo, por ejemplo, si me permites rapidito, las cifras de transferencia de canon en 8 regiones estratégicas donde Castillo superó con creces a Keiko. El avance porcentual de la ejecución de estos presupuestos, te los leo rapidito: Huánuco 28%, Huancavelica 36%, Ancash 43%, nada. O sea, ninguna llega al 50%. Nada, pero los montos están transferidos, la generación de riqueza ha estado ahí. Que hayan sido incompetentes y por sobre todo corruptos, eso hay que explicárselo a la gente, hay que corregirlo. Estamos en deuda con el país todos, efectivamente, pero hay que saber la realidad y no comerse un discurso facilista y no votar hepáticamente el 6. Así es. Bueno, y el 6, aprovecho para invitarte a ver si el 6 nos acompañas aquí en la cobertura que tenemos que hacer ese día de las elecciones. ¿Ok? Está invitación hecha ya directamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, Diego, y nosotros continuamos todavía.